Buenas, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, vamos a arrancar con esto, con otro ejercicio. Dice, Se nos vino S.A. es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de mangueras de uso doméstico en el mercado local y en el exterior. Al 31 de diciembre de 2021, fecha de cierre de su ejercicio económico anual, presenta la siguiente información a efecto de liquidez del IRAE. Y acá tenemos el resultado del ejercicio. Bueno, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es a partir del resultado del ejercicio. Y acá tenemos. Muy bien. Acá tenemos el resultado del ejercicio. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá en el resultado del ejercicio que no nos van a dar información posteriormente? El IRAE y el impuesto a la renta diferido. Recordemos que todo lo referente al IRAE, ya sea el IRAE como pérdida o el impuesto diferido que puede llegar a ser pérdida o ganancia, porque es un cálculo, sabemos que no se admite el IRAE porque todo lo que sea referente al IRAE no se admite porque así lo establece el punto 6 del principio general de los gastos, que el artículo 35, el título 4, no deja admitir nunca como pérdidas el IRAE, el adicional IRAE en minería y el impuesto al patrimonio. Y cuando habla del IRAE, hablamos del IRAE y también vamos a agregar IRAE diferido. O sea, el IRAE diferido es un cálculo ni siquiera real, ¿tá? Pero vamos a ponerlo acá, ¿tá? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, en este caso vamos a copiar el formato que veníamos trabajando. Tenemos valor contable de la pérdida, 400, valor admitido deducible fiscal, 0. Por ende, alta de renta. Muy bien. Ahí quedó el primer. Ese ajuste lo tenemos que hacer al principio porque no nos van a dar información posteriormente, porque estaba en el estado de resultado a la vista. Bien, ahora seguimos con esto. Ahí pasa raya. Bueno. Dice, dentro de las ventas plaza se encuentra una venta realizada a un literal E por 200 y una venta realizada a una empresa usuaria de zona franca por 300. Bueno, en realidad vamos a repasar cómo era que veníamos analizando los ingresos, acá, este formato voy a mantener. Entonces, valor contable, acá tenemos 500.000, ¿está? ¿Esto es renta bruta? Sí, porque son ventas, ¿está? Y estamos en una SA y tiene ingresos, o sea que parte de la renta bruta. Básicamente todo ingreso que genera una SA es renta bruta. Entonces, esto es renta bruta. Renta bruta o valor fiscal de este ingreso. Ahora, ¿es un ingreso grabado? Sí, es un ingreso grabado, ¿está? Entonces, sin ajuste, ¿está? Ingreso grabado, renta bruta y ingreso grabado, ¿por qué? Porque es una venta que se produce en Uruguay, ¿está?
una venta realizada a un literal E y a un usuario de zona franca, pero la empresa, su actividad la genera en Uruguay, porque es una empresa que genera su actividad en la producción y comercialización de mangueras. Obviamente lo genera en Uruguay, porque si no, no tiene que aclarar. Si lo generas en el extranjero, la actividad le tendría que aclarar. Si produce la manguera en el extranjero, lo tiene que aclarar. ¿Ah? Entonces, los 500.000 pesos están devengados, sí, están grabados, sí, porque la actividad se genera en Uruguay. Estamos hablando de una sociedad anónima que tiene todos sus ingresos comprendidos en IRAE. Entonces, la sociedad anónima tiene todos los ingresos comprendidos en IRAE. Ahora, que estén comprendidos, ¿quiere decir que están grabados? No, necesariamente. Estar comprendido quiere decir que lo analice el IRAE, y dentro del IRAE vos tenés ingresos no grabados, que son exentos o de fuente extranjera, o si no grabados. Pero en este caso el ingreso está grabado, ¿no? Entonces no corresponde ajuste. Dice, dentro de las exportaciones se encuentra una venta realizada a una empresa de Paraguay por 500.000, en la cual se sabe que en dicho país estas empresas tributan a una tasa del 15. Las otras exportaciones fueron realizadas a empresas ecuatorianas y chilenas, en donde se conoce que la tasa de impuesto que ellas tributan es del 22. Bueno, acá claramente hay una situación de tratar de engañar. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa cuando vendo qué tasa de impuesto paga mi cliente. A mí lo único que, a mí cuando me interesa la tasa de un impuesto, cuando yo estoy analizando mis gastos, pero no mis ventas. ¿Tá? Entonces, este ingreso es renta bruta, sí, claramente, porque es un ingreso que obtiene una sociedad anónima. Y está grabado, sí, porque se produce localmente. ¿Tá? Se produce en el Uruguay. Entonces tampoco lleva ajuste. La empresa le vendió a una persona física uruguaya 100.000 pesos de mangueras y se sabe que la persona física tributa IRPF. Perfecto. No me interesa para nada saber qué tributa la persona física cuando yo estoy analizando mis ingresos. ¿Ah? Recuerden que cuando uno analiza los ingresos de la empresa, que está haciendo el cálculo de IRAE, uno tiene que, cuando está analizando ingresos, tiene que decir, bueno, ¿este ingreso se devengó? La respuesta es sí. Entonces, el análisis posteriormente es, ¿se produjo en Uruguay? ¿Es un ingreso comprendido en el IRAE? Y si la respuesta es sí, entonces ya está grabado. O sea, si está devengado y producido en Uruguay, y por ende grabado, salvo que esté exonerado, entonces está grabado. ¿No? Bueno, entonces acá venta de manguera a una persona física uruguaya y la venta de manguera se produjo en el Uruguay, bueno, eh, está grabado. ¿Ah? Por las dudas, recuerden que las exportaciones están grabadas, salvo que sea una exportación que esté exonerada, porque justo lo que exportás está exonerado, pero si no, las exportaciones siempre están grabadas. Porque la exportación proviene de una combinación o de una actividad desarrollada en Uruguay para ser vendida al extranjero, pero vos producís todo en Uruguay. Ahora sí pasamos a costos o ventas o gastos, y ahora sí viene el análisis un poco tedioso y lo dificultoso del IRAE, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos el primer gasto? 300.000 de alquiler del local comercial, 300.000 pesos de gastos de alquiler del local. O sea, ahora ya pasamos a analizar gastos de la empresa. Entonces, ahora sí, viene el devengado, el necesario, el documentado y qué paga mi proveedor o qué paga por mi gasto si se genera un ingreso del otro lado que pague IRAE, IRPF, IRNR o imposición en el exterior, las excepciones o incluso gastos no admitidos. Todo eso, cuando analizas gastos, tenés que tenerlo en el radar. Bien. Bueno, a ver. ¿Está devengado el gasto? Sí. ¿Es necesario? Sí. ¿Está documentado? Sí. O sea, esto lo tenemos que asumir, ¿no? O sea, el punto 1 está devengado seguro. Salvo que la letra te diga que registraste un gasto por un adelanto de dinero que hiciste, lo cual es un disparate. ¿Es necesario para tener y conservar la renta? Bueno, si entendés que este gasto está vinculado con los ingresos que vos estás grabando, entonces esto se cumple. Salvo que la letra te dé a entender que es un gasto, que es un gasto que está relacionado a un ingreso que no grabás, pero previamente, para darte cuenta del punto 2, o sea, para decir que ese es un gasto que vos tenés en la empresa, pero
está vinculado a un ingreso que no vas a grabar por IRAE, tenés que saber cuáles son los ingresos que no grabas por IRAE, primero, ¿no? En la empresa. Entonces, por ahora tenemos todos los ingresos que tenemos están grabados por IRAE. Entonces, este punto 2 siempre estaría el gasto relacionado a los ingresos grabados, porque hasta ahora solo estamos analizando ingresos grabados por IRAE en la liquidación. No hemos calculado rentas no grabadas ni nada de eso. No sabemos si hay incluso. Entonces parecería ser que todos los gastos que tiene la empresa que estamos analizando estarían vinculados a obtener y conservar rentas grabadas. ¿Está documentado? Bueno, tenemos que asumir que sí. Y en este caso, ¿qué paga el proveedor? Bueno, es el alquiler que le pagamos a una propietaria que es de nacionalidad uruguaya. O sea que tributa IRPF, porque es una persona, categoría capital. ¿Tá? O sea, nuestro proveedor tributa IRPF categoría capital. Recordemos que nosotros, en el caso de la tasa de IRPF es 12 para lo que es capital. ¿Y cómo sabemos si el proveedor tributa IRPF capital? Bueno, porque las personas físicas en Uruguay que no sean una unipersonal que combine capital y trabajo, si generan un ingreso, tributan IRPF. Y bueno, y recordemos que el IRPF tiene dos categorías, categoría capital, categoría trabajo, y la categoría capital son alquileres, intereses, derechos de autor. Bueno, acá le vamos a poner, bueno, ya está regalías, está bien, regalías, ¿está? Y bueno, categoría 2 de IRPF es sueldo, trabajo, honorario, seguro ocasional, aguinaldo, licencia, bonos. Entonces nosotros a una persona le podemos pagar cualquiera de estos dos conceptos y son un gasto para nosotros. Si le pagamos en concepto de categoría 1, el gasto se admite en proporción, que es 12 sobre 25, 48%. Y si le pagamos cualquier concepto en relacionado a sueldo, honorario, trabajo, lo podemos admitir todo. Por eso no es menor saber si nuestro proveedor tributa IRPF categoría 1 o IRPF categoría 2. ¿Ah? Entonces, sabemos que tributa IRPF categoría 1, entonces hacemos 300.000 por 12, que es la tasa de IRPF, 25. Esto nos da que el valor admitido de auxilio fiscal del gasto, en lugar de ser 300, pasó a ser 144. Una lástima, un desastre. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Hacemos el ajuste y decimos valor contable 300 contra valor admitido de auxilio fiscal 144. Tenemos que en principio, por regla general, hacer un alta de 156. ¿Hay excepciones para mejorar esto y que en lugar de ser 144 sea 280, 290, 250? No. ¿Tá? No hay excepciones para este caso en particular. Entonces nos vamos a quedar con esta situación, con la regla general, no más. Bien, muy bien. Seguimos. Alquiler del local de la fábrica de la empresa cuyo propietario es una empresa ubicada en Alemania que suele grabar estas rentas al 22% y se sabe que en dicho país se otorga crédito fiscal por impuesto pagado en Uruguay hasta el 8%. Bueno, analizamos esto otra vez como gasto. Y decimos, está devengado, necesario documentado. ¿Qué tributa en este caso el proveedor? Es una empresa alemana que suele grabar al 22%. O sea que tenemos una tasa del extranjero del 22%. Lo que nosotros tenemos que consultarnos o preguntarnos es si esto además tributa IRNR en Uruguay. Este tipo de gastos que tenemos con un extranjero. Y bueno, y para eso tenemos que recordar la tablita del IRNR, ¿tá? Donde habíamos puesto que era lo que tributaba IRNR. Vamos a ponerlo por acá. Acá. ¿Tá? Copio y pego esto. Acá tenemos la tablita del IRNR.
Entonces, ¿cuándo nuestro proveedor extranjero va a tributar en Uruguay un impuesto por una ganancia que él genera, que es un gasto nuestro? Cuando nosotros le pagamos como empresa uruguaya un servicio técnico, publicidad y propaganda, y lo presta de cualquier parte del mundo. Cuando la empresa uruguaya que estamos analizando tenemos gastos de intereses perdidos por un préstamo de alguien del extranjero. O sea, nosotros tenemos intereses perdidos, ellos generan intereses ganados porque nos prestaron plata. Cuando nosotros estamos pagándole un servicio que prestó en Uruguay, el extranjero, cuando nosotros estamos pagándole regalías o licencias de uso por una explotación de una licencia o una marca en Uruguay, que es de ellos la marca obviamente, y cuando la empresa uruguaya paga alquiler o tiene un alquiler perdido con un proveedor extranjero por un inmueble o cualquier bien usado en el Uruguay. Bueno, parecería ser que acá le estamos pagando un alquiler por un inmueble que nosotros estamos usando en Uruguay, cuyo propietario es extranjero. Entonces esto sí tributaría IRNR al 12%. ¿No? Sería el último punto. ¿Por qué 12? Porque Alemania no es Bond, ¿no? No es paraíso fiscal. Entonces, y además la letra dice que se otorga crédito fiscal hasta el 8%. Entonces, ¿cómo queda el cálculo? Valor admitido deducible fiscal 300 por 22 más 12 menos el menor entre. Recuerden que para restar crédito fiscal me tengo que asegurar, antes de restar el valor del crédito fiscal, me tengo que asegurar que esta renta esté generando dos impuestos distintos. Acá sucede, tasa extranjera y RNR. Si solo generase uno, nunca voy a restar crédito fiscal. ¿Tá? El crédito fiscal, recuerden, es tratar de reducir el pago de dos impuestos por la misma renta. Entonces, 22 más 12 está tributando dos impuestos esta renta, entonces restamos el crédito fiscal y el crédito fiscal va a ser el menor entre la tasa del extranjero, el IRNR, o el valor que diga la letra de porcentaje de crédito fiscal. En este caso es el 8, el menor de los tres. Si hubiese dicho que se resta hasta crédito fiscal de hasta un 15, bueno, ahí vamos a restar entonces 12, no 8. O sea, no 15, perdón, íbamos a restar 12. Entonces, ¿cómo queda el cálculo? 300 por 26 sobre 25. Esto que determina que por la regla general el gasto se puede admitir todo. ¿Está? Los 300.000, yo debido a que el proveedor extranjero, aún restándole crédito fiscal, termina pagando más impuestos del que es el IRAE, en la tasa del IRAE, entonces esto determina que yo puedo tener en cuenta todo el gasto en la liquidación. No preciso hacerle ajuste de ningún tipo, lo cual es fantástico. Entonces tenemos... perdón, estoy trabajando acá en esta altura. ¿No? Entonces tenemos que el valor admitido deducible fiscal es eso sin ajuste. ¿Ah? En este punto, donde nosotros calculamos que no hay ajuste, no voy al punto 5. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que punto 1, 2, 3 y 4 y ya el gasto lo puedo tener todo en la liquidación. No necesito saber el punto 5, si existe o no. Excepciones, y si existiera una excepción no la voy a utilizar porque ya el gasto está totalmente completo. ¿Tá? Ya está, se terminó el análisis y paso a otro. Ahora, si acá en lugar de 300 hubiese dado 290, 280, ahí sí quizás utilizo alguna excepción si sé que hay. ¿Tá? Pero si no, paso al siguiente cálculo. Dice 300.000 alquiler de una máquina usada en el país por la empresa y se sabe que el propietario de la misma es una entidad bond y no paga impuesto en su país. Bueno, acá tenemos un alquiler perdido por el uso de una máquina y la máquina obviamente se utiliza en Uruguay, con lo cual este proveedor tendría que tributar en Uruguay IRNR y dice la letra que es un paraíso fiscal, con lo cual el IRNR pasa a ser 25%. Entonces, el proveedor en este caso estaría generando en Uruguay un impuesto de una tasa del 25%.
Entonces, hacemos el cálculo y nos da 300.000 por 25 sobre 25, lo cual nos da 300.000, con lo cual este gasto con el proveedor bond lo podemos admitir en su totalidad. Y no llevaría ajuste. Después dice, alquiler de un depósito usado por la empresa y pagado en partes iguales a una persona física uruguaya que goza de exoneración de IRPF y una fundación que establece que no persigue fines de lucro. Bueno, acá primero que nada tenemos, de los 100.000, tenemos 50.000 que son con una persona física. O sea, los primeros 50.000. Porque son 100.000, pero en partes iguales a una persona física y una fundación. O sea, 50.000 a cada una. Entonces, está devengado en el sello documentado. El proveedor tendría que tributar IRPF, pero la letra dice que goza de exoneración de IRPF, lo cual existe una exoneración de IRPF por estos conceptos de alquileres. Entonces, si nosotros vamos a la regla general, si nosotros vamos a la regla general, tendríamos la siguiente situación en regla general. Tendríamos valor contable 50 y valor admitido deducible fiscal 0, porque nuestro proveedor está exonerado. No paga impuestos y o sea, tendría que pagar IRPF y no paga porque está exonerado. No va a pagar otra cosa. Entonces, debido a la regla general, nosotros nos enfrentaríamos a esto, a esta situación. Entonces nosotros tenemos que ahí decir, espera. ¿No hay una excepción para este caso? Cuando tenés un proveedor exonerado por alquileres en concepto de IRPF. Sí, hay una excepción. Esa excepción está en el numeral 8 del artículo 42 del decreto 150, que establece que vos podés admitir el 48% de los gastos de arrendamiento que constituyan para la contraparte rentas exentas de IRPF. Entonces, vas a hacer esto por el 48% y esto es lo que te deja admitir la norma como gasto cuando tenés un gasto de alquiler con un proveedor exonerado de IRPF por alquileres. ¿Tá? Entonces, ¿qué sucede en este caso? La excepción nos permitió pasar de 0 a 24.000. No es la mejor, porque lo mejor hubiese sido que nos hubiese dejado pasar de 0 a 50. Y acá no correspondía ajuste, pero bueno. Entonces, en síntesis, cuando vos tenés un alquiler perdido con una persona física uruguaya, vos sabés que la persona física en principio tributa IRPF. Y ahí vas a poder admitir 12 sobre 25, lo cual representa un 48%. Pero si la persona física llegase a estar exonerada de IRPF, también te deja admitir el 48%, pero por excepción. ¿Tá? O sea que en síntesis, si tu contribuyente, si vos tenés un alquiler perdido y tu proveedor es una persona física uruguaya que tributa IRPF, por regla general admitís el 48%, 12 sobre 25, y si está exonerado de IRPF, también el 48% por excepción. ¿Tá? Y ahora tenemos los otros 50.000 de la asociación sin fines de lucro. Y acá nos enfrentamos a un proveedor que sabemos que no paga, ¿no? Que no paga impuestos, porque le goza de la Constitución, ¿está? Y bueno, entonces el proveedor está exonerado. La pregunta es, entonces, como el proveedor está exonerado de impuestos y está bien que lo esté, ¿tá? No es que no paga porque se hizo el vivo, sino que no paga porque no le corresponde. Entonces tenemos 50 y por regla general tenemos que el valor admitido deducible fiscal es 0, salvo que existe una excepción para este tipo de gastos con alquileres como fundaciones, y la verdad que no hay.
Entonces acá lamentablemente la empresa pagó 50.000 pesos a una fundación o asociación sin fines de lucro y no puede admitir ese gasto de alquiler, ¿no? ¿Dudas? No. Bien. Dice 100.000 de alquiler de un inmueble usado por la empresa y se sabe que el propietario es una persona argentina pagando impuestos a las ganancias del 20% y se otorga crédito fiscal por impuesto pagado en Uruguay. Bueno, acá tenemos una situación donde un proveedor es extranjero. Entonces la letra ya nos dice que la persona extranjera paga en su país al 20%. Y como es un alquiler que le estamos pagando a un proveedor extranjero por un inmueble usado por la empresa en Uruguay, también entonces ese proveedor extranjero en Uruguay paga impuestos que es IRNR y la tasa es del 12%. Y se otorga crédito fiscal, también nos dice. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, el cálculo. Valor admitido deducible fiscal, 100.000 por 20%, que es la tasa que nos dice la letra del impuesto en su país, más 12, que es el IRNR, porque no es bond, no es paraíso fiscal. Y le tenemos que restar crédito fiscal porque nos dice la letra, pero a su vez nosotros nos estamos asegurando que está tributando 2 veces. Entonces, si tributa 2 veces, pasamos a decir, bueno, está bien que se reste crédito fiscal. ¿Cuál se tiene que restar como crédito fiscal? El menor entre el porcentaje que diga la letra de crédito fiscal, que no lo dice, entonces no hay ese dato, la tasa del impuesto a la renta en su país y la tasa de IRNR. O sea que restamos 12, que es el menor de las dos tasas. Y esto queda de esta manera. 20% más 12 menos 12, lo cual da 100.000 por 20 sobre 25, lo cual da 80. Y bueno, y ahora entonces tenemos lo siguiente. Como verán, de los 100.000 solamente nos quedan 80, con lo cual hay un puchito que no se admite. Por regla general estamos haciendo una alta de renta de 20. La pregunta es, ¿esto se puede evitar hacer esta alta? La única forma de evitar esta alta es si hay una excepción y la verdad que no la hay para este tipo de gastos. Eh, 100.000 pesos de alquileres de un inmueble usado por la empresa y se sabe que el propietario es una persona uruguaya y le comentó a la empresa que ha optado por tributar IRAE por dichos ingresos. Bueno, acá tenemos un gasto de alquiler con una persona y la persona dice que optó por tributar IRAE, lo cual es correcto porque puede optar por alquileres. ¿Está? Entonces, esto, el proveedor tributa IRAE, nosotros también. Entonces, no hay ningún tipo de inconveniente. Sin ajuste. ¿Está? Entonces no hay ningún tipo de ajuste. Seguimos. Gastos de comercialización, o sea, seguimos con gastos. Dice 200.000, comisión por exportación abonado al señor Raúl Guedes, residente en Ecuador. El valor fue de los bienes exportados vinculados a esta comisión ascendió a 1 millón. El señor Guedes no abonó impuesto a la renta en su país. No abonó, quiere decir que no abona, en realidad, o sea, no paga. ¿Tá? No es que no abonó porque se hizo el vivo. ¿Tá? Entonces pasamos al principio, pasamos a analizar esto. Bueno, señor Guedes, 200.000 pesos en comisiones por exportación abonada al señor Guedes. Perfecto. Entonces, ¿está devengado, es necesario documentado? ¿El proveedor tributa algo? ¿El señor Guedes? IRAE no, porque no es una empresa uruguaya. IRPF tampoco, porque no es una persona uruguaya. Es residente de Ecuador. Tiene que tributar o imposición en el extranjero vía letra, y la letra dice que no hay. Y la otra que nos puede quedar es decir, bueno, ¿y tributará IRNR?
Y cuando nosotros vamos a la tablita, acá dice servicio técnico, publicidad y propaganda o asesoramiento. No dice comisiones. O sea que acá no entra. ¿Está? Intereses no son un servicio que preste en Uruguay. Ahí no dice que el servicio de comisión lo prestó en Uruguay. O sea, la comisión es solo un servicio, ¿no? Eso es el primer punto. Pero ahí no dice que el servicio lo prestó en Uruguay. ¿Está? Entonces, el servicio no lo prestó en Uruguay al servicio de comisión, porque si no lo tiene que aclarar la letra. Lo prestó desde su país, Ecuador. O sea que acá no entra tampoco. No es regalías y no es alquileres. O sea que IRNR no estaría pagando por la comisión, ¿está? No estaría pagando por la comisión. La única forma que la comisión de un no residente paguen IRNR en Uruguay es si al servicio lo desarrolla en Uruguay. ¿Está? Esta es la única forma de que la comisión tribute IRNR. Que la letra te diga que el señor Guedes prestó el servicio en Uruguay. ¿Está? Si no, no va a tributar nunca IRNR. Puede tributar imposición en el exterior por dato de letra, pero no Uruguay no va a tener derecho a grabarlo si lo presta al servicio de comisión desde el extranjero. Entonces, nosotros, por regla general, nos enfrentaríamos a esta situación. ¿Tá? Tendríamos 200.000 pesos de gasto contra 0 de admitido deducible fiscal porque mi proveedor no está tributando nada. O sea que tal, lamentablemente estoy en el horno. Salvo que me salve una excepción. Y hay una excepción. ¿Tá? Hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Bueno, la excepción está en el artículo 42 del decreto 150 y dice que las comisiones pagadas o acreditadas a personas del exterior por exportaciones se podrán admitir hasta un máximo del 2% del valor FOB de la exportación. O sea que vía excepción nosotros vamos a tener acá un valor para poder tener en cuenta que va a ser el millón de pesos, que es la exportación, por el 2%. ¿Tá? 20.000. O sea, la excepción a nosotros nos deja admitir un valor de gasto en la liquidación. Y ese valor es el 2% del valor de la exportación del comisionista. ¿Tá? Ojo que es el 2% del valor del comisionista y no el 2% del valor de las exportaciones. ¿Tá? Ojo con ese, ojo ahí, cuidado, ¿no? Que es, ojo, acá le vamos a poner, ojo, es el 2% del valor FOB de las exportaciones del comisionista y no el 2% de todas las exportaciones de la empresa. ¿Tá? ¿Por qué? Porque el comisionista, la empresa exportó por un valor de 10 millones, pero el señor Guedes solo estuvo vinculado a 1 millón de las exportaciones. Las otras 9 millones fueron otros comisionistas o quizá la empresa no utilizó comisionistas. ¿Tá? Entonces acá, cuando analizamos las comisiones por exportación con un proveedor extranjero, tenemos que tomar el 2% del valor FAO de las exportaciones que está vinculado al comisionista. Y este 2%, recuerden, es un 2% que se utiliza como excepción para las comisiones pagadas o acreditadas a personas del exterior, físicas o jurídicas, ¿no? Empresas o personas extranjeras, ¿no? Personas o empresas extranjeras. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca vamos a utilizar esta excepción para una comisión pagada a una persona uruguaya. ¿Tá?
Bien, entonces, por regla general no se admitiría nada en base a esta letra y por excepción llegamos al 20%, a 20.000. Lamentablemente tenemos que hacer un alta de 180. Seguimos. 200.000, comisión por exportación abonada al señor Marcos Alonso, residente en Chile. Por el valor favor de los bienes exportados vinculado a esta comisión ascendió a 1.000.000. El señor Alonso se sabe que tributa impuesto en su país al 15. Bueno, acá entonces, ¿qué tenemos? Ahí está. Acá tenemos lo siguiente. Tenemos que el proveedor extranjero tributa una tasa del extranjero del 15%. Entonces, acá ya empezamos a pensar más rápido, ¿no? O ya sabemos situaciones. ¿Por qué? Porque la comisión, o sea, perdón, la excepción sabemos que está, pero también tenemos tasa del extranjero. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos esto que hacíamos el ejercicio pasado, ¿está? ¿Dónde era que lo habíamos planteado? Para que nos quede igual. ¿Mm? Estoy seguro que lo habíamos planteado a ese punto. ¿No habíamos planteado ese punto? Bueno, no importa. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos, vamos con el primero, tenemos regla general, lo vamos a poner acá, ¿tá? Lo voy a poner acá, regla general, que sería nada más ni nada menos que aplicar la regla general, ¿no? Que serían los 200.000 por la tasa del proveedor, los 200.000 por la tasa del proveedor, que es 15 sobre 25. Esto nos da la regla general, ¿tá? O sea, la regla general es el punto 1, 2, 3 y 4. Se acabó, ¿tá? Ahora, la excepción nos permite computar el 2% de 1.000.000. 20.000. Entonces, nosotros ahí tenemos que vía regla general tenemos que nos dio 120 y vía excepción nos dio 20. Nosotros estamos en esta situación. Y acá, apá, nosotros estamos en esta situación de acá y decimos, ¿cuánto gastamos? 200. ¿Tá? Gastamos 200. ¿Cuál va a ser el valor admitido deducible fiscal que te pongamos en la liquidación? Bueno, va a ser aquel valor que se acerque lo más posible o que iguale al contable. Entonces, la excepción es 20 y la regla general es 120. No, nos quedamos con el más grande. ¿Tá? Y el alta por ende, el alta es lo más chico que podemos hacer. ¿Tá? Entonces, regla general, que sería devengado, necesario, debido, documentado y proveedor, nos da 120. Excepción nos da 20.000. Bueno, el valor admitido de auxilio fiscal que vamos a poner en la liquidación va a ser 120. ¿Tá? El que más se acerque al contable. 100.000 de comisiones por exportación abonados al señor Josecito. El valor FOB de los bienes exportados vinculados a esta comisión ascendió a 500.000. El señor Josecito se sabe que tributa 10% de impuesto en su país y otorga crédito fiscal por impuesto pagado en Uruguay si corresponde. Bueno, acá tenemos lo mismo que el punto anterior, pero la letra le agregó que se otorga crédito fiscal en caso de corresponder.
Bueno, la regla general nos dice que son 100.000 por la tasa de impuesto en su país, 100.000 por la tasa de impuesto en su país, que es 10. Ahora, se otorga crédito fiscal por impuesto pagado en Uruguay si corresponde. Bueno, como verán, este proveedor solo está tributando un impuesto, no está tributando dos. No está tributando IRNR en imposición en el exterior. O sea que no amerita restar crédito fiscal, ¿tá? Porque Uruguay no le va a otorgar crédito fiscal, ni en el extranjero le van a otorgar crédito fiscal, y nadie le va a otorgar crédito fiscal, porque solo está pagando un impuesto, ¿tá? O sea, genera una renta y paga un impuesto, lo cual es lo más lógico, ¿tá? Entonces, solo nos quedamos con la tasa del extranjero. 100.000 por 10 sobre 25 nos da 40. La excepción va a ser el 2% de los 500.000. Nos da 10.000. Bueno, ahora entonces, ya que tenemos todos los datos, pasamos al cálculo numérico en la liquidación. Tenemos 100.000 de gasto y el valor admitido deducible fiscal va a ser 40, ¿tá? Que es el mayor de los dos. 2E. 30.000 por exportaciones abonadas al señor Josecito, residente en Paraguay. El valor FOB de los bienes exportados vinculado a esta comisión ascendió a 750. Se sabe que el señor Josecito se sabe que tributa 5% de impuesto en su país. Bueno, acá tenemos algo similar al punto anterior. La verdad que no sé qué puede pasar acá de distinto, pero la letra parecería ser igual. Vamos con el primer punto. Tenemos regla general, 30.000 por 5 sobre 25, lo cual da 20. No, perdón, acá está mal esto. Esto no da 20. Acá tenemos 30 que poner y acá tenemos que poner 30 también. Lo cual da 6.000. ¿Está? O sea, la regla general da 6.000. La excepción, ¿cuánto va a dar? 2% de 750. ¿Está? Lo cual da 15. O sea, la excepción da 15 y la regla general da 6. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Gastamos 30 y nos vamos a quedar con el mayor de los dos, el que más se acerque a 30, 15. ¿No? Ay, perdón. Alta de renta de 15, entonces. En este caso, la excepción fue la válida. El valor de la excepción fue lo que nos ayudó. Comisión. 15.000 por comisiones por exportación, bañado José Josecito, residente en Paraguay, valor fue de los bienes exportados es 950. Tributo una tasa del 5 en su país. Bueno, lo voy a copiar y pegar esto, porque parecería ser que lo mismo. Todo esto voy a copiar. $15 por 5 sobre 25, lo cual da 3.000. Y la opción 2 va a ser el 2% de 950.000. Ay, 950. Lo cual da 19. Y acá tenemos lo siguiente. Tenemos valor contable 15, que fue lo que se gastó. Y valor admitido deducible no puede ser 19 porque vos gastaste 15. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el valor admitido deducible fiscal es completo, no lleva ajuste. Y la excepción
o sea que es la mayor de las dos, nos quedamos con el valor de la excepción, con el mayor de los dos, pero nunca el mayor de los dos puede superar el valor contable, salvo que estemos analizando gastos incrementales, que no es el caso. ¿Tá? La única vez que acá, sí, o sea, acá hay, el valor admitido deducible fiscal puede llegar a superar el contable en dos situaciones. Gastos incrementales o que contablemente esté mal el gasto y fiscalmente sea por un valor mayor, pero no sé, la empresa contabilizó mal el gasto por un valor inferior, que no se da casi nunca. Si no, es siempre el mismo valor, o sea, el valor admitido deducible fiscal acá es completo, ¿tá? Porque es lo que gastamos, 15.000. La excepción te deja llegar hasta 19. Eso quiere decir que si mañana contablemente vos tenés 20 acá de gastos en esta misma situación y en este mismo escenario, la excepción te dejaría hasta 19. Con lo cual, de los 20 te deja reconocer 19 y tendrías que hacer una alta de 1000 nomás. ¿Tá? Pero como nosotros gastamos 15, eso quiere decir que los 15 se pueden tener en cuenta en su totalidad. ¿Dudas de ese ajuste? ¿No? No, Omar, no. Bien. 3A. 800 de gasto de depósito por mercadería que será exportada contratada con una empresa usuaria de zona franca. Se nos vino y se ha comunicado a la DGI que el proveedor y el monto correspondiente a dicho servicio. Bueno, acá tenemos una situación de gastos de depósito por mercadería que será exportada. O sea, estos son gastos, o sea, no son compra de bienes, son gastos de un servicio, ¿no? Gasto de depósito es un servicio. Entonces, ¿qué pasa? Devengado, necesario, documentado, el proveedor está exonerado de IRAE, porque es un usuario de zona franca. O sea que el proveedor no paga IRAE y no paga otra cosa. Entonces nosotros, por regla general, lamentablemente nos encontraríamos en esta situación, donde tendríamos 800.000 pesos y todo sería alta de renta. ¿Por qué? Porque estás teniendo un gasto con un proveedor eh, eh, que, un proveedor que no paga impuestos porque está exonerado. Salvo que existe una excepción. Y la hay. ¿Está? Y la hay. Entonces, vamos a ver qué dice la excepción para este tipo de gastos. Y la excepción establece lo siguiente. Artículo 42 del decreto 150, numeral 34. El costo que se van a poder admitir, el costo de los servicios de depósito y de frío prestados por usuarios de zona franca con relación a mercadería exportada. ¿Tá? O sea que vos podés contratar servicios de depósito y de frío con usuarios que zona franca, que te van a prestar el servicio en zona franca, que no van a pagar IRAE, y vos los podés admitir como, o sea, empresa de plaza, podés admitir ese gasto con ellos con relación a mercadería que vas a exportar. No importar ni circular en tránsito ni nada, sino que vas a exportar. Y podríamos decir que este es el único gasto que se puede admitir con un usuario de zona franca en concepto de servicios. Comprarle bienes podés admitir, porque después vamos a ver qué hay, pero en concepto de servicios este es el único que podés tener en cuenta. ¿Tá? Entonces, vía excepción, esto quedaría así, sin ajuste. ¿Ah? Déjenme chequear una cosa acá porque a ver si hicimos todos los escenarios. Voy a agregar un escenario acá de comisiones por las dudas para estar cubierto. ¿Ah? Voy a agregar este escenario. 2G dice 60.000. Comisiones por exportación abonadas al señor Josecito, residente en Paraguay. El señor Josecito se sabe que tributa 20% de impuesto en su país. ¿Ah? Este escenario lo agrega recién de comisión. Entonces,
¿qué tenemos? Bueno, tenemos este punto, tasa de su país, 20%. ¿Ah? Entonces, aplicamos regla general y tenemos lo siguiente. 60, control Z. 60 contra 20. Y esto nos da 60. Y esto nos da 60. Y esto nos da 48. Y acá sabemos que existe una excepción, pero la excepción es 0 porque en ningún momento la letra nos dice cuántos son las exportaciones que él realiza. No hay dato para realizar el cálculo. ¿Está? No hay dato en la letra para realizar el cálculo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el valor admitido de auxilio fiscal pasa a ser 0? No, no, no. Quiere decir que vos tenés dos valores para poder admitir. Valor contable es 60 y quiere decir que vos tenés dos valores para poner acá. Y vas a poner siempre el mayor, entre 0 y 48. Bueno, pones 48. ¿Ah? No puedo utilizar la excepción porque no tengo dato de letra, pero sí tengo dato para hacer la regla general. Y bueno, está. De las dos formas para calcular un valor, solo puedo usar uno por letra. Bueno, me quedo con este. ¿Está? Entonces, cuando pasa esto, que o te da, miren acá usamos todos los escenarios posibles. Solo la regla general, no había dato de excepción, sabiendo que hay excepción, no nos dieron dato. El ajuste procede igual. Acá tenemos un caso donde la excepción supera incluso el valor contable. ¿Tá? Acá tenemos un ejemplo donde nos quedamos con la excepción porque es mejor la regla general. Acá nos quedamos con un caso donde nos quedamos con la regla general en lugar de la excepción. Y acá nos quedamos con la regla general en lugar de la excepción también. Y acá solo teníamos datos de la excepción para utilizar la excepción. O sea, tenemos todos los escenarios ahí, todos los escenarios posibles. Usar excepción porque no hay más información, no podemos usar regla general. Usar regla general y excepción y quedarnos con la regla general porque sirve con relación a la excepción. Usar excepción y regla general y quedarnos con la excepción porque sirve con la regla general. Usar regla general y excepción y que la excepción incluso superase al valor contable, quiere decir que el gasto se admite todo. Y después tenemos el último escenario donde solo utilizás regla general porque no tenés información de excepción. ¿Tá? Entonces ustedes dirán, una cantidad de cosas. No, en realidad no es una cantidad de cosas, siempre es el mismo razonamiento. Regla general, 1, 2, 3 y 4. Si eso llega a un valor, ya más o menos estoy cubierto. Si veo que por regla general, como en este caso, no tengo chance de hacer nada, digo, no hay una excepción. Y ahí procedo con la excepción. Si tengo regla general, digo, y la regla general me pone en esta situación de que yo gasté 200 y con la regla general puedo 120, tengo que preguntarme y decir, ¿no hay algo que me mejore, una excepción que me mejore? Y bueno, en este caso no, pero puede pasarte que sí. ¿Tá? Y así funciona para todos los gastos. ¿Tá? Para todos los gastos. Si ustedes entienden ese razonamiento y lo practican, después hay cositas ahí, medio de interpretación, que hacen un poco más difícil a veces entender, pero después el razonamiento es este para todos los gastos. Y si ustedes entienden esto, van a sacar casi todos los gastos, que además también el hecho de que ustedes practiquen les va también haciendo acordándose después de los gastos que existen y las excepciones que existen, ¿tá? Porque yo les enseño un poco el razonamiento para que ustedes no se aprendan de memoria, porque si no, es muy difícil aprender el IRAE, sumamente difícil. Porque la facultad, como verán, o sea, ustedes lo vieron acá en este ejemplo clarito, tenemos gastos solo de comisiones y ustedes vieron todos los escenarios que vimos solo en comisiones.
¿Esto qué quiero decir con esto? Que la facultad te puede plantear el mismo gasto de 5 maneras distintas. Y vos podés resolverlo de 5 maneras distintas. Pero si seguís el razonamiento para resolver los 5 es el mismo. No tenés que hacer razonamiento distinto para los 5. Tenés que hacer el mismo razonamiento para los 5 y se resuelve de forma distinta, aplicando el mismo razonamiento. Ahora, el hecho de que ustedes practiquen y hagan una cantidad de ejercicio que nosotros vamos a hacer, pero si ustedes se practican, les hace que ustedes se vayan acordando de excepciones, de cómo resolvieron aquel ejercicio, ¿tá? Eso es lo que ustedes van adquiriendo, que se llama experiencia en resolver casos. Bien, ahora tenemos fletes marítimos contratados con empresas uruguayas de navegación para el transporte de bienes al exterior. Bueno, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una situación donde tenemos está devengado, es necesario documentado, y nuestro proveedor goza de una exoneración de IRAE. ¿Tá? Las empresas uruguayas de navegación marítima y aérea gozan de una exoneración de IRAE en el artículo 66 del título 4. O sea, ustedes van al artículo 66 del título 4 y van a ver todas las empresas exoneradas de IRAE. Eso quiere decir que son empresas que deberían de pagar IRAE, pero las normas las exoneran. O sea, son actividad que están desarrollando en Uruguay, que debería de grabarse, pero la norma las exonera. Ahí tenemos las literales C, las empresas usuarias de zona franca, las empresas de navegación marítima y aérea, las empresas de participación, las empresas públicas no estatales, tenemos las empresas que producen software o servicios de software, ¿tá? Entre otras. Entonces, nuestro proveedor está exonerado de IRAE. La única forma entonces de admitir esto es por una excepción, porque por regla general nos enfrentaríamos a esta situación mediante regla general. ¿Ah? En regla general, nosotros tendríamos 300 y valor admitido deducible pasa a ser 0 porque mi proveedor está exonerado, salvo que una excepción me auxilie y me permita disminuir el alta de renta, ¿no? Y la excepción establece lo siguiente. Que se pueden admitir los fletes y el transporte de correspondencia realizados por compañías de navegación marítima y aérea. Entonces, en realidad, todo lo que sea fletes con empresas de navegación marítima y aérea se puede admitir. ¿Tá? Y acá habla de empresas uruguayas, la letra, pero acá la excepción habla los fletes y el transporte de correspondencia realizadas por compañías de navegación marítima y aérea, y acá estamos hablando de todas las empresas de navegación marítima y aérea uruguayas y extranjeras. ¿Tá? Entonces, no hay que limitar esta excepción a empresas de navegación marítima y aérea uruguayas. Si acá hubiese dicho flete marítimo contratado con empresas extranjeras de navegación, aplico la misma excepción, porque la excepción no me nacionaliza las compañías. Me dices compañías de navegación marítima y aérea. Listo. Se acabó. ¿Está? Acá le voy a poner excepción. La usamos para... ¿Está? Ahora sí. Porque a veces son dudas que se plantean. ¿Está? Dudas que se plantean. Fletes marítimos contratados con empresas de navegación para el transporte de bienes al exterior. Se sabe que la empresa tributa al 5% en sus países. Bueno, entonces, ¿qué te pasa acá? Bueno, acá tenemos lo siguiente. Tendríamos una empresa que tributa una tasa en el extranjero del 5%. Entonces, nosotros aplicando la regla general, que la voy a traer desde acá al formatito, acá esto.
Entonces, nosotros tendríamos lo siguiente. La regla general nos dice que de los 400.000, vamos a admitir el 5 sobre 25%, ¿tá? Lo cual va a dar 80.000. Y vía excepción, lo vimos recién, vía excepción podemos admitir todo el gasto. ¿Tá? Bien, fantástico. Bueno, acá donde ya ustedes cuando tengan cierto nivel de aceitamiento en el cálculo del impuesto, no van a hacer lo que hice yo. ¿Tá? No van a hacer lo que hice yo y ¿qué van a hacer? Van a decir, estos 400.000 se admiten todos, porque hay una excepción que los deja, listo, sin ajuste. ¿Tá? Acá nosotros, como estamos afinando los conceptos y afinando el razonamiento, de forma didáctica, planteamos cómo se resolvería de forma paso a paso, ¿no? Regla general y después excepción. Ustedes ahora ya saben que estos gastos se admiten todos. Bien, ahora tenemos lo siguiente. Posgrado en finanzas realizados por uno de los directores de la empresa en una universidad privada. Muy bien. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos un posgrado en finanzas realizado por uno de los directores de la empresa en una universidad privada. Entonces, este gasto está devengado, es necesario documentado, ¿tá? Porque quiera o no, el director trabaja en la empresa, ¿no? O sea que es necesario es. Y documentado, vamos a suponer que la universidad nos hace un recibo. Pero ¿qué pasa? La universidad privada no paga impuestos, porque está exonerada por la Constitución. O sea que nosotros, por regla general, estaríamos teniendo un gasto, con un proveedor que está exonerado de IRAE por la Constitución. O sea, la facultad no va a pagar impuesto, no va a pagar IRAE, no va a pagar el 25% de los 100.000 pesos de IRAE porque la facultad está exonerada. Entonces nosotros nos enfrentaríamos a esta situación, donde el valor contable son 100.000 y debido a que nuestro proveedor está exonerado de impuesto, porque es una facultad, nosotros tendríamos que hacer una alta completa de renta. Salvo que existe una excepción, y la hay. Hay excepción para este tipo de gastos con gastos de capacitación. ¿Tá? Y vamos a verlo ahora, al gasto de capacitación. La norma es un poco larga, ¿tá? De gastos de capacitación. No, no es tan larga, no sé por qué puse tanto, pero no es tan larga. No, es perdón, me confundí yo. El gasto incremental es más larga. Entonces, acá tenemos, ¿tá? La normativa. La excepción está establecida en el artículo 42 del decreto numeral 16 y dice que se pueden admitir los gastos de capacitación del personal en perfeccionamiento técnico, gerencial o de dirección. En realidad, cuando dicen perfeccionamiento técnico, general o de dirección, y bueno, ahí básicamente entra casi todos los gastos de capacitación. O sea, no sé por qué la norma solo acotó a decir esas palabras, técnico, gerencial o de dirección. La verdad que los gastos de capacitación al personal, esto que dice en perfeccionamiento técnico, gerencial o de dirección, yo lo sacaría si fuera el legislador. Porque confunde, ¿tá? Porque en realidad todos los gastos de capacitación entran por esta excepción dentro de lo permitido que vamos a ver ahora. ¿Tá? No es que entran solo los gastos técnicos, solo los gastos gerenciales o los gastos de capacitación. ¿Tá? Porque en realidad perfeccionamiento técnico podría llegar a entrar todo, porque vos cuando haces un gasto de capacitación estás para perfeccionarte técnicamente. Para algo lo haces, ¿no? O sea, ¿para qué haces un gasto de capacitación? Para perfeccionar técnicamente a alguien. ¿Tá? Entonces ahí entraría todo. ¿Tá? Incluso vos sos gerente y podés hacer un gasto de capacitación en manejo del personal y te estás perfeccionando técnicamente en el manejo del personal y sos gerente. ¿Tá? O sos gerente y haces un cargo de gerencia y te estás perfeccionando técnicamente en gerencia. Entonces la palabra perfeccionamiento técnico abarca
cualquier perfeccionamiento que vos quieras hacer de algo que haces, ¿tá? De una técnica que tenés. Bien, entonces para mí eso medio que confunde, habría que eliminarlo. Realizado en instituciones públicas y en universidades privadas debidamente habilitadas por el Estado o en instituciones privadas inscritas en el MEC. Entonces acá lo que dice la norma hasta ahora es que las empresas que gasten en capacitar al personal y cuyo proveedor sea de esa capacitación una universidad pública o privada o una entidad habilitada por el MEC de Educación y Cultura, que no pagan impuestos, lo que es Anglo, BIOS, lo mismo, vos podrías admitirlo en principio. Hasta acá. ¿Está? Pero la norma dice, no se admite la deducción de los gastos siempre que. Entonces ahora viene una limitante. Hasta ahora, si nosotros terminamos la frase en 1996, hasta ahí se admitirían todos los gastos en perfeccionamiento del personal, en capacitación del personal. Pero ahora dice la norma, no todos, hay algunos que no te voy a dejar admitir. Cuando el gasto de capacitación y la tarea que realice el dependiente en la empresa no tengan relación, o veas que no hay ningún tipo de relación, eso no ese gasto de capacitación no se admite. ¿Está? No sé. Le pagas un gasto de capacitación de cortar pelo a los empleados y sos una empresa que produce mangueras. ¿Qué tiene que ver? Nada tiene que ver. Entonces no va a ser admitido si lo haces en una universidad privada, pública o en una entidad habilitada por el Estado para brindar servicio de educación. O sea que tiene que haber una relación. Si hay una relación, seguimos con el punto anterior que se admitiría. Si no hay una relación, ya cortamos y decimos que ese gasto no va con la universidad pública o privada o con la entidad habilitada por el Estado. Y otra limitante, que es la más relevante y quizás la más complicada de entender a veces, es esta. La norma dice que no se va a poder admitir carreras de niveles terciarios, maestría, doctorados, licenciaturas o cursos de posgrado que realicen el titular de la empresa unipersonal, el socio, el accionista, director o los familiares de dichos sujetos hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad. Y acá tienen los grados. ¿Está? Entonces, no podemos decir que una carrera de nivel terciario, maestría, doctorado, licenciatura o posgrado no se admite. No. Eso está mal. No se admite si el que la realiza es el titular de la empresa unipersonal, o sea, el dueño, el socio, el accionista o director, o familiares de dichos sujetos hasta en segundo grado de consanguinidad o primera afinidad, y acá los tenemos. ¿Está? Después, si el contador de la empresa, que es una persona que no tiene ningún grado de consanguinidad con el director, ni con el socio, ni con el accionista, ni con el dueño, realiza un curso de posgrado, eso se admite. ¿Está? Una carrera, perdón, de posgrado, eso se admite. Entonces, la limitación B son tipos de carreras terciarias, pero siempre y cuando la realicen ciertas personas. Eso no se va a admitir. Ahora, si las carreras terciarias las realizan personas que no están pintadas acá en verde, entonces sí se admite normal como gasto. ¿Se entendió esto del de las carreras terciarias? ¿Cuándo no se admiten? Sí. ¿Ah? Yo dejaré grabado otro. Ay, pues. Ya es terciaria la carrera, así que no tenemos ningún tipo de